A veces no es lo que nos dicen con palabras lo que más duele. Es lo que nos niegan con una mirada, un gesto, una suposición. El desprecio. Esa punzada silenciosa que se clava sin aviso. Y eso fue lo que vivió Ryan García. No un rechazo común, no una puerta cerrada cualquiera, sino una negación de identidad. No lo juzgaron por sus logros, su carisma o su esfuerzo. Lo redujeron a un prejuicio, a una nacionalidad, a una idea simplificada de lo que ser mexicano significa para algunos. Y esa herida, aunque no sangre, pesa. Pero este episodio no es solo sobre él, es sobre todos nosotros, porque en mayor o menor medida, cada mexicano, y especialmente quienes tienen más de 45 años, ha sentido alguna vez que tenía que demostrar su valor en tierra ajena, o incluso en la propia, como si ser quien uno es no fuera suficiente. Cuando Jung hablaba del inconsciente colectivo, no se refería solo a memorias personales, sino a las heridas compartidas por una cultura entera. En nuestro caso, la sombra colectiva tiene cicatrices antiguas: la colonización, la lucha constante por el reconocimiento y la imagen del mexicano en el exterior como alguien que debe probarse antes de ser aceptado. ¿Qué fue lo que realmente dolió del incidente en la tienda Ferrari? No fue el lujo negado, fue la dignidad puesta en duda. Porque en la mente del dueño mexicano no equivalía a cliente posible, ni a persona de éxito, ni a alguien valioso. Y ahí entra la sombra. No la sombra de Ryan García, sino la de quien juzga. La sombra que proyecta inseguridades y prejuicios hacia los demás para no enfrentarse a sí mismo. El desprecio tiene raíces profundas. Quien discrimina no siempre lo hace por maldad pura. Muchas veces lo hace por miedo. Miedo a perder poder, miedo a lo diferente, miedo a descubrir que su sistema de valores no es tan sólido como creía. Pero ese miedo se disfraza de arrogancia, de rechazo, y lo peor es que el impacto de ese acto recae en quienes menos lo merecen. Para quienes han vivido el esfuerzo de levantar una familia, construir una carrera y mantener la cabeza en alto pese a los estigmas, este tipo de historias despiertan una rabia antigua, porque recuerdan las veces en que su acento fue motivo de burla, en que su apellido fue mal pronunciado a propósito, en que su trabajo fue subestimado, en que su historia fue ignorada. Pero también es cierto que ese dolor, si se reconoce y se trabaja, puede convertirse en una fuerza tremenda. Jung decía que la sombra, cuando se integra, libera poder, y en este caso, el dolor del rechazo puede transformarse en orgullo lúcido. No ese orgullo vacío de decir soy mejor que tú, sino el orgullo sereno de decir sé quién soy y eso basta. Este capítulo no es para victimizar, es para vernos con claridad, para decir sí, duele. Y no está bien, pero también no somos lo que otros piensan de nosotros, somos mucho más. Si esta reflexión ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Qué parte te habló más fuerte? Ahora continuemos. Cuando un mexicano entra a una tienda de lujo en el extranjero y es mirado con sospecha, no es solo su persona la que está siendo escaneada. Es el reflejo de toda una identidad lo que está bajo juicio. Y lo más duro es que esa mirada muchas veces no es externa, viene desde dentro. Desde una autoestima colectiva que ha sido golpeada generación tras generación. Muchos adultos mayores en México crecieron escuchando frases como «El extranjero es mejor», «Aquí no se puede», «Tenemos que irnos para triunfar». No son solo dichos, son narrativas inconscientes que moldean nuestra percepción del valor propio. Y cuando un país entero empieza a dudar de su dignidad, el mundo lo nota. Porque el mundo trata a los pueblos como estos se tratan a sí mismos. Jung hablaba del arquetipo del huérfano, esa parte de la psique que se siente abandonada, no reconocida, sin guía ni pertenencia. ¿Y no es así como muchos mexicanos han aprendido a verse fuera de su tierra? Como si llevar la bandera implicara una carga, no un honor. Como si el simple hecho de hablar español con acento
fuera motivo de duda sobre su capacidad. La escena de Ryan García en la tienda Ferrari es apenas un símbolo de algo mucho más profundo, una herida identitaria. No es solo sobre racismo o clasismo, aunque también lo es, sino sobre el eco de una autoestima dañada que por años se ha sentido obligada a justificar su existencia ante el mundo. Pero aquí ocurre algo curioso. Cuando alguien como Ryan, un joven con éxito internacional, carismático y orgulloso de su herencia, es rechazado, se produce una ruptura. Un espejo se rompe, porque ya no se trata del típico mexicano migrante tratando de abrirse camino. Se trata de alguien que ya lo logró, y aún así no fue suficiente para borrar el estigma. Y eso, paradójicamente, revela el verdadero problema. El prejuicio no se basa en realidades, sino en narrativas enquistadas. No importa cuánto ganes, cuánto sepas, cuánto aportes. Si la narrativa sobre tu identidad está viciada, todo tu valor será filtrado por esa distorsión. ¿Y qué hacemos ante eso? La respuesta no está en confrontar al mundo con furia, sino en mirar hacia adentro. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Si seguimos ignorando esa herida colectiva, seguirá repitiéndose de formas cada vez más dolorosas. Pero si la reconocemos, si la traemos a la luz, podemos transformarla. Hay algo poderoso en que un país entero diga, ya basta. No desde el resentimiento, sino desde la claridad. Basta de pedir permiso para existir. Basta de rebajarnos para encajar. Basta de justificar lo que somos con currículums y títulos. Lo mexicano no es menor, no es sospechoso, no es insuficiente, es valioso. Punto. Para quienes han vivido una vida entera luchando contra esa sensación de no ser lo bastante, este mensaje resuena con fuerza. No se trata de cambiar lo que el mundo piensa de nosotros. Se trata de cambiar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, porque solo entonces el mundo empezará a vernos distinto. Hay lugares donde el dinero debería abrir puertas, tiendas de lujo, autos deportivos, restaurantes exclusivos. Pero cuando Ryan García, con todo su éxito, cruzó la puerta de una tienda Ferrari y fue tratado como si no perteneciera ahí, quedó claro algo mucho más profundo. El problema no era su cartera, era su identidad. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces se ha intentado comprar respeto con logros, con títulos, con marcas? ¿Cuántas veces hemos pensado que si alcanzamos cierto nivel de éxito, entonces seremos aceptados? Y sin embargo, lo que este episodio demuestra es que ni la fama ni el dinero pueden protegernos del juicio cuando ese juicio está enraizado en prejuicio. El error no fue solo del vendedor, el error está en un sistema que asocia valor humano con imagen, con idioma, con tono de piel. Un sistema que coloca etiquetas antes de escuchar. Jung nos recuerda que los arquetipos nos habitan a todos, y uno de ellos es el guardián del umbral. Ese personaje simbólico que prueba nuestra identidad antes de dejarnos entrar a un nuevo nivel de conciencia o logro. En este caso, ese guardián no estaba en un mito ni en un sueño. Estaba en una tienda Ferrari, encarnado en alguien que creyó tener el derecho de decidir quién merece estar ahí. Pero, irónicamente, no estaba probando a Ryan, estaba revelando su propia sombra, su arrogancia, su visión limitada, su dependencia de estereotipos. Muchos en México saben lo que es eso. No solo en tiendas de lujo, sino en entrevistas de trabajo, en trámites, en aeropuertos, en reuniones. Esa mirada que dice, ¿y tú qué haces aquí? Como si nuestra sola presencia rompiera alguna lógica silenciosa de exclusión. No es un dolor nuevo. Es un dolor cotidiano, escondido tras sonrisas tensas y silencios resignados. Pero también es un dolor que, si se enfrenta con dignidad, se vuelve resistencia. Porque hay algo profundamente valiente en no permitir que te definan desde fuera, en mirar a los ojos del prejuicio y decir, no necesito tu validación para saber quién soy. Y eso es lo que Ryan hizo, no con gritos, sino con claridad. Exponiendo el acto, no para vengarse, sino para visibilizar una realidad que muchos viven en silencio. Y aquí,
hay una lección vital. El respeto verdadero no se exige, se encarna. No se compra, se sostiene. Para quienes ya han vivido lo suficiente como para saber que el mundo no siempre es justo, esto no es novedad, pero sí es un llamado a dejar de agachar la cabeza, a dejar de intentar parecer menos mexicano para encajar, a dejar de sentir que debemos suavizar nuestra esencia para ser aceptados. La dignidad no se ajusta a códigos de vestimenta, ni a acentos, ni a marcas. La dignidad es interior, es saber que vales, incluso cuando el mundo lo duda, y eso ningún guardián del umbral puede arrebatarlo. El orgullo, cuando se hiere, puede tomar dos caminos. Puede encerrarse, endurecerse y volverse rencor, o puede abrirse, mirarse de frente y convertirse en transformación. Lo que ocurrió con Ryan García no es solo un caso aislado de discriminación, es un espejo para una nación entera, uno que nos obliga a revisar cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos, porque ese tipo de heridas no son nuevas, están en la memoria emocional de generaciones. Están en los relatos de quienes migraron, de quienes fueron subestimados, de quienes tuvieron que hacer el triple para ser tomados en serio. Y están sobre todo en esa sensación colectiva de que lo mexicano necesita ser mejorado para ser respetado. ¿Cuántas veces se ha escuchado la frase "pareces del extranjero" como un cumplido? ¿Cuántas veces se ha valorado más lo que viene de fuera, como si la calidad estuviera asociada a la distancia? Esas pequeñas ideas, repetidas, se vuelven estructuras internas. Estructuras que minan el orgullo desde adentro. Jung nos diría que aquí se manifiesta una sombra colectiva, la parte reprimida de nuestra identidad cultural, esa que no queremos ver porque nos duele. El complejo de inferioridad disfrazado de humildad, la resignación disfrazada de cordialidad, la costumbre de no incomodar, aunque duela. Pero el incidente con Ryan reabre algo, porque muestra que ni el éxito protege contra esa mirada de menosprecio. Y eso toca fibras sensibles, especialmente para quienes ya vivieron muchas veces el no sin explicación. Para quienes fueron ignorados pese a su capacidad, para quienes supieron que no era por falta de mérito, sino por exceso de prejuicio. Sin embargo, esta herida puede ser también una fuente de claridad, porque nos obliga a preguntarnos, ¿de dónde viene nuestro orgullo? ¿Qué parte de nuestra identidad hemos intentado ocultar para encajar? ¿Y qué pasaría si en vez de justificarnos, simplemente sostuviéramos lo que somos sin adornos? La transformación comienza cuando dejamos de pedir permiso para ser, cuando entendemos que el orgullo no es arrogancia, sino raíz, es saber de dónde venimos y no avergonzarnos de ello. Es mirar al otro de frente, sin necesidad de compararnos ni de sentirnos menos. Para muchos mexicanos mayores de 45, esto toca experiencias profundas. Familias que sacrificaron todo para migrar, hijos que fueron avergonzados por hablar español en otro país, profesionales que tuvieron que callar para no hacerse notar. Todos ellos, de algún modo, fueron Ryan García antes de ser reconocidos. Y aquí está el punto esencial. El reconocimiento más importante no viene de afuera. Viene de dentro. Viene cuando uno puede mirar sus raíces y decir, esto soy, y no cambiaría nada. Viene cuando dejamos de reaccionar al rechazo con dolor y comenzamos a responder con conciencia. Este tipo de orgullo, cuando es sano, no necesita gritar, solo se siente, se transmite, se vuelve ejemplo. Y en eso, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser un modelo para quienes vienen detrás. Lo que ocurrió con Ryan es una ofensa, sí, pero también es una oportunidad de vernos, de afirmarnos y de sanar colectivamente una herida que ya duró demasiado. Hay algo profundamente doloroso en no ser defendido cuando uno es herido, en que el entorno permanezca en silencio mientras la dignidad de alguien es vulnerada. Y eso, más allá del episodio en la tienda Ferrari, es lo que muchos mexicanos han vivido durante años. Un silencio incómodo que acompaña cada gesto de desprecio como si fuera normal, como si fuera parte del trato.
el silencio social valida. Porque cuando nadie habla, cuando nadie cuestiona, el prejuicio se normaliza. Y no hay nada más corrosivo para una autoestima colectiva que la normalización de su propia negación. Ryan García hizo algo que rompe ese ciclo. Habló, lo expuso, lo denunció. Y aunque algunos podrían decir que no fue tan grave, lo cierto es que sí lo fue. Porque no fue solo él, fue la imagen de millones reflejada en ese rechazo. Fue el eco de tantas veces en que nos han hecho sentir que no pertenecemos. Y él, al ponerlo sobre la mesa, abrió un espacio que muchos no se han atrevido a tocar. Jung hablaba del arquetipo del mensajero, esa figura que trae a la conciencia lo que estaba reprimido. Y a veces ese mensajero no viene vestido de sabio ni de filósofo, sino de boxeador joven, exitoso, con raíces firmes y voz clara. Lo importante no es el mensajero, es el mensaje: esto sigue pasando y no debe seguir así. La pregunta entonces es, ¿por qué callamos tanto tiempo? ¿Qué nos hizo creer que era mejor no incomodar? Tal vez fue el miedo a las consecuencias, tal vez fue la costumbre de adaptarnos, tal vez fue la idea de que hablar es hacerse la víctima. Pero la verdad es que hay un punto donde el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. Para quienes tienen más de 45 años, esta experiencia es doble. Por un lado, han vivido el desprecio. Por otro, han aprendido a callarlo. Han escuchado frases como «aguántate», «no es para tanto», «sé mejor no digas nada». Y aunque esas frases surgieron como mecanismos de defensa, hoy se han vuelto barreras que impiden la sanación. Porque una herida que no se nombra no se cierra, solo se entierra. Y lo enterrado no desaparece, simplemente infecta. Hablar no es escándalo. Hablar es dignidad. Hablar es decir, esto me pasó y no está bien. Y cuando lo hacemos, algo profundo cambia. Dejamos de cargar solos con el peso de lo injusto. Lo compartimos, lo reconocemos, lo enfrentamos. No se trata de buscar culpables, se trata de romper el patrón, de dejar de aceptar la humillación como parte de la vida, de enseñarle a las nuevas generaciones que no tienen que volverse invisibles para evitar el conflicto. Ryan García, sin querer, abrió una puerta, una que muchos evitaban mirar, y ahora que está abierta, la responsabilidad es nuestra. ¿La cruzamos o la cerramos otra vez? Porque si elegimos callar, seguiremos viendo a nuestros hijos y nietos pasar por las mismas situaciones. Pero si hablamos, si nombramos, si sostenemos nuestra dignidad en voz alta, entonces sí, algo puede empezar a cambiar. Durante décadas, el modelo de éxito en México estuvo teñido por la idea de irse, de buscar afuera lo que adentro parecía imposible. Muchos crecieron creyendo que si querías llegar lejos, tenías que alejarte. Y quienes lograban salir y triunfar en otro país eran vistos como excepciones, casi héroes. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar. El éxito dejó de tener una sola forma y comenzó a tener rostro mexicano, acento mexicano, dignidad mexicana. Ryan García es hijo de ese cambio, nacido en Estados Unidos, pero profundamente conectado con su herencia. Representa una nueva generación que no reniega de sus raíces para adaptarse, sino que las lleva con orgullo. Sin embargo, lo que vivió en la tienda Ferrari revela que a pesar de todos los avances, hay quienes siguen atrapados en una imagen desactualizada de lo que un mexicano debería ser. Y eso duele. Porque cuando el éxito ya no basta para romper el prejuicio, se vuelve evidente que el problema nunca fue la falta de logros, sino la presencia de estigmas. Para muchos mexicanos mayores de 45, este fenómeno resulta familiar pero frustrante, porque crecieron trabajando duro, sin descanso, con la promesa de que el esfuerzo traería respeto, pero descubrieron que, muchas veces, no importa cuánto des, si tu origen incomoda siempre habrá quien intente reducirte. Jung hablaba del arquetipo del héroe, y en el contexto mexicano, ese héroe ha sido durante mucho tiempo el que resiste, el que aguanta. Pero tal vez sea tiempo de redefinirlo. Tal vez el nuevo héroe no es quien se adapta en silencio,
sino quien rompe el molde con dignidad y voz firme. El éxito mexicano ya no necesita disfraz. No necesita esconder su cultura, ni suavizar su identidad para no incomodar. Puede ser bilingüe, sí. Puede vestir de marca también. Pero sobre todo, puede mirar al mundo de frente y decir, mi valor no está en tu reconocimiento. Porque ahí está el centro del cambio. Dejar de buscar que el otro nos valide y empezar a validarnos entre nosotros. Empezar a celebrar lo nuestro sin necesidad de compararlo. Empezar a ver al éxito como algo propio, diverso y profundamente conectado a nuestra historia. Lo que vivió Ryan nos muestra que todavía queda camino por recorrer, que el mundo sigue arrastrando ideas caducas sobre lo que representa ser latino, ser mexicano, ser otro. Pero también muestra que hoy hay más voces dispuestas a no dejar pasar el desprecio como algo normal. Para quienes han pasado toda una vida trabajando para ser alguien, este mensaje toca fibras sensibles, porque al final el reconocimiento más profundo no es el que viene de una tienda cara, ni de un elogio extranjero. Es el que viene de una comunidad que ya no se ve con ojos de carencia, sino de poder. Y ese poder está creciendo, silencioso pero firme, con cada persona que dice no más, con cada mirada que ya no baja los ojos, con cada historia como esta, que se cuenta no para causar polémica, sino para dejar claro, el mexicano ya no necesita demostrar que vale, ya vale. La rabia, cuando se siente profundamente, tiene dos caminos, puede destruir o puede despertar. Lo que vivió Ryan García generó indignación, y con razón, pero más allá del enojo inmediato, lo verdaderamente poderoso está en lo que hacemos después. ¿Qué hacemos con esa rabia? ¿La dejamos en redes sociales? ¿La transformamos en compasión? ¿La convertimos en conciencia colectiva? Muchas personas mayores en México conocen bien esa rabia contenida. La han sentido en momentos en que fueron tratados como si no importaran, en hospitales, en bancos, en oficinas. Han sentido la impaciencia con la que se les responde, el desdén con el que se les atiende, el tono condescendiente que deshumaniza, y muchas veces eligieron callar, porque no valía la pena pelear, porque mejor no hacer escándalo. Pero esa rabia silenciada se convierte en sombra, y Jung enseñaba que la sombra, cuando no se integra, se proyecta. ¿Cuántas veces hemos visto ese mismo desprecio entre nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos repetido el patrón, dudando del valor del otro solo por cómo se ve, cómo habla o de dónde viene? La rabia puede ser maestra. Puede indicarnos dónde está lo que aún no hemos sanado. El desprecio hacia Ryan no fue una simple grosería, fue un recordatorio de una herida que sigue abierta, una que toca la raíz misma de nuestra identidad. Pero en lugar de quedarnos solo en la emoción, podemos usarla como guía. Podemos decir, esto me dolió. ¿Por qué? Y cuando uno se permite responder desde el alma, lo que aparece no es solo enojo, sino tristeza. Y luego debajo, una esperanza. La esperanza de que ya es tiempo de cambiar. Porque la transformación no empieza afuera. Empieza en cada uno. En cada vez que elegimos no repetir la discriminación, en cada vez que afirmamos nuestra identidad sin vergüenza, en cada vez que le decimos a nuestros hijos y nietos, no tienes que parecerte a nadie más, eres suficiente siendo tú. Lo que pasó en aquella tienda es simbólico, es una escena entre muchas, pero como todo símbolo poderoso, tiene la capacidad de movilizar, no para atacar, sino para mirar de frente lo que ya no queremos seguir cargando. Y tal vez esa sea la verdadera victoria. No la venganza, no la revancha, sino la claridad. Saber que no necesitamos devolver el desprecio con más desprecio. Podemos responder con presencia, con respeto propio, con esa fuerza serena que solo tiene quien ya no necesita demostrar nada. Para quienes han vivido muchas décadas escuchando que el mexicano debe ser humilde, cuando en realidad se esperaba que fuera sumiso, esta reflexión puede abrir una puerta interna, no para gritar, sino para afirmar.
no para golpear, sino para sostenerse. Porque al final la dignidad no es un acto público, es una postura interna. Y cuando esa postura se fortalece en el alma de un pueblo, ya no hay prejuicio que la doblegue. Uno de los efectos más silenciosos del desprecio constante es que empezamos a mirarnos con los mismos ojos que nos han juzgado. Sin darnos cuenta, adoptamos la mirada del otro como si fuera propia. Dudamos de nosotros mismos, dudamos de nuestra gente, dudamos incluso de merecer lo que hemos logrado. Y ese ciclo, una vez que se instala, se vuelve muy difícil de romper. Por eso, lo que ocurrió con Ryan García no debe verse como un simple momento desafortunado. Es un reflejo vivo del tipo de microagresiones que, repetidas a lo largo de una vida, minan la autopercepción. Y esto no solo afecta a quien lo sufre directamente. Afecta a toda una generación que ha crecido escuchando: no hagas olas, no llames la atención, mejor pasa desapercibido. Para el mexicano mayor de 45 años, esto no es teoría, es experiencia vivida. Muchos fueron criados con la idea de que la prudencia era una virtud absoluta. Pero lo que no se dijo es que esa prudencia muchas veces se confundía con resignación. Y que esa resignación fue heredada sin darnos cuenta, como si fuera una verdad inevitable. Jung sostenía que todo lo que negamos de nosotros mismos se esconde en la sombra. Y una de las cosas que más ha sido negada en la identidad mexicana es la propia grandeza. Porque durante años el mensaje fue: no te creas mucho, no presumas, no levantes la voz. Pero ¿qué ocurre cuando alguien que ha cumplido con todas las reglas, trabajó, se esforzó, triunfó, aún así es humillado? Ocurre un despertar, un choque de realidades, porque de pronto nos damos cuenta de que el problema nunca estuvo solo en hacer más. El problema está en cómo hemos sido condicionados a valorarnos menos. Y romper con ese condicionamiento no es fácil. Requiere valentía. Requiere conciencia. Y sobre todo requiere comunidad. Porque no se puede cambiar una narrativa cultural desde el aislamiento. Necesitamos contarnos nuevas historias. Necesitamos visibilizar nuestros logros sin miedo. Necesitamos dejar de pedir disculpas por ocupar espacio. Cada vez que alguien decide no callar, no disimular, no minimizar su experiencia, algo se mueve. No es una revolución ruidosa, es una reconfiguración interna. Una nueva manera de vernos, no como los que luchan por ser aceptados, sino como los que ya no necesitan permiso para existir con plenitud. Ese es el gran cambio de paradigma. Dejar de buscar afuera la validación que tanto nos negaron adentro. Y en ese proceso, las personas adultas tienen un papel clave. Porque su historia, su sabiduría, su experiencia puede guiar a las nuevas generaciones a no repetir el mismo patrón de invisibilidad disfrazada de humildad. Lo que Ryan García vivió fue doloroso, sí, pero también fue iluminador, porque nos mostró que incluso quienes lo tienen todo siguen siendo vulnerables si la percepción colectiva no cambia. Por eso, el verdadero desafío es colectivo. Reaprender a vernos con respeto, con ternura, con valor. Mirarnos de nuevo con otros ojos, con ojos que ya no carguen el juicio heredado, sino que reconozcan la profundidad, la dignidad y la riqueza de lo que somos. Cuando una herida se muestra, no es debilidad, es valentía. Porque abrir lo que ha sido tapado por años implica aceptar que aún duele, que aún afecta, que aún tiene algo que enseñarnos. Lo que le pasó a Ryan García expuso más que un acto de discriminación. Reveló una herida cultural que llevamos generaciones arrastrando, muchas veces sin nombrarla, otras veces creyendo que ya había sanado. Pero esta vez fue distinto. Porque no se trató de alguien común, siendo rechazado por un prejuicio silencioso. Fue un ídolo, alguien admirado, joven, fuerte, exitoso, siendo tratado como si su nacionalidad invalidara todo lo demás. Y ahí el velo cayó. Porque si a él le pasa, ¿qué queda para los demás? Aquí es donde la psicología junguiana nos ofrece una luz valiosa. Jung hablaba del proceso de individuación como ese camino donde uno deja de vivir bajo los mandatos del otro
y empieza a vivir desde la verdad de su ser. Como país, tal vez estamos justo ahí, en el momento de dejar de vivir bajo la mirada de quienes nos juzgan y empezar a definirnos desde dentro, con autonomía, con verdad, con autoestima colectiva. Redignificarnos no es solo resistir el desprecio, es vivir con dignidad aun cuando nadie la reconozca desde afuera. Es hablar con claridad, no desde la rabia vacía, sino desde la conciencia serena. Es afirmar nuestra identidad no como una reacción, sino como una postura esencial. Una raíz firme que no necesita adornarse para ser valiosa. Y aquí hay algo profundamente esperanzador. Cada vez más mexicanos dentro y fuera del país están despertando a esa verdad. Están dejando de mendigar reconocimiento. Están comprendiendo que el valor no viene de lo que el otro piensa, sino de lo que uno sabe que es. Y ese despertar es lento, pero es firme. Para quienes han recorrido décadas cargando con las exigencias de una cultura que pide demasiado y devuelve poco, este mensaje puede ser liberador, porque significa que ya no es necesario seguir cargando con la culpa de no haber sido suficiente, que el problema nunca fue nuestra identidad, sino las lentes distorsionadas con las que fuimos vistos. Hoy, el rostro del éxito mexicano ya no se disculpa por ser diferente. Ya no intenta encajar, simplemente es, y al ser, incomoda a quienes aún no han hecho su propio trabajo interior. Porque, como diría Jung, todo lo que nos irrita de otros nos puede llevar a un entendimiento de nosotros mismos. Tal vez lo que más molesta de un mexicano exitoso, orgulloso, libre, es que refleja lo que otros han reprimido en sí mismos: autenticidad. Lo que queda entonces es seguir mostrando la herida, no para victimizarse, sino para sanar. Y en ese acto, ofrecer a las nuevas generaciones un legado distinto, uno en el que ser mexicano no sea algo que se tenga que explicar o defender, sino algo que simplemente se viva, con honra, con fuerza, con luz. Porque al final del camino, no se trata de entrar o no a una tienda de lujo, se trata de caminar por el mundo con la certeza de que valemos. Y esa certeza, una vez sembrada, no hay prejuicio que la arranque. Hay una experiencia que muchos conocen y pocos logran nombrar con claridad. El momento en que, tras muchos años, uno se ve al espejo y por fin se reconoce. No como el hijo que intentaba agradar a los demás, no como el adulto que vivía para cumplir expectativas ajenas, no como el profesional que coleccionaba títulos para demostrar que valía. No, en ese momento uno se ve simplemente como es, y ahí empieza la verdadera reconciliación. Este capítulo no es para mirar más hacia el dueño de la tienda, ni siquiera hacia Ryan, es para mirar hacia nosotros, hacia esa parte íntima y profunda que por décadas aprendió a vivir con una idea limitada de lo que significa ser mexicano. Porque la herida más grande no siempre es la que otros nos hacen. A veces es la que nos hacemos nosotros mismos cuando nos creemos indignos. Durante generaciones el mensaje fue claro. El mexicano humilde es el que no molesta, el que no exige, el que trabaja sin quejarse, el que agradece lo que le dan sin pedir más. Esa narrativa, disfrazada de virtud, nos enseñó a reducirnos, a no pedir, a no esperar, a no ocupar demasiado espacio. Y lo que es más doloroso, a desconfiar de nosotros mismos cuando alcanzamos algo valioso. Por eso, cuando alguien como Ryan García es despreciado pese a su éxito, lo que se activa no es solo indignación, es una grieta, una fisura en la lógica interna que muchos llevamos desde hace años. La creencia de que algún día, si hago lo suficiente, el mundo me va a aceptar. Y ese día no llega. Porque la aceptación externa no depende de logros, sino de narrativas más profundas, muchas de las cuales no controlamos. Lo que sí podemos controlar es el relato interno. Podemos decidir que ya no vamos a esperar a que nos den permiso para sentirnos orgullosos. Podemos elegir que ya no vamos a dudar de nuestra voz solo porque el mundo no la reconoce aún. Podemos, por fin, volver a casa. Volver a casa emocionalmente hablando significa reconciliarnos con nuestras raíces sin vergüenza.
Significa dejar de ver lo mexicano como algo que necesita ser pulido, aclarado, moderado. Significa aceptar que no somos menos por venir de donde venimos, que no debemos hablar más bajo, ni vestir más sobrios, ni disimular nuestro acento para sentirnos dignos. Muchos adultos en México han vivido vidas enteras creyendo que tenían que cambiar para ser respetados, que tenían que suavizar sus maneras, ocultar sus historias, adaptarse al molde extranjero para ser aceptados. Pero esa adaptación constante tiene un costo, el costo de vivir lejos de uno mismo, y aquí Jung vuelve a ser guía. Él decía que el mayor acto de madurez emocional no es adaptarse a los demás, sino integrar todas las partes de uno mismo, incluso aquellas que fueron reprimidas, rechazadas o consideradas inferiores. En otras palabras, abrazar la totalidad de nuestra identidad sin necesidad de explicarla. Eso es lo que necesita México hoy, no una lucha contra el mundo, sino una reconciliación consigo mismo. Una vuelta a casa emocional donde podamos mirar nuestras heridas sin vergüenza, nuestros logros sin soberbia y nuestra cultura sin necesidad de disfrazarla para que parezca mejor. La generación mayor tiene un papel fundamental en este proceso, porque lleva consigo la sabiduría de la resistencia, pero también el cansancio de una vida entera intentando encajar. Ellos y ellas pueden mostrar el camino, no desde el enojo, sino desde la paz que viene con la comprensión profunda. Pueden decir, ya no tengo que demostrar nada, ya soy suficiente. Esa afirmación es radical en un mundo que nos empuja constantemente a competir, a mostrarnos, a adornarnos. Es radical porque rompe la lógica de la comparación, porque abre espacio para que lo auténtico florezca. Y cuando una persona se permite ser auténtica, inspira a otros a hacer lo mismo. Cuando un mexicano camina por el mundo con dignidad silenciosa, con identidad afirmada, con amor propio, algo en el entorno cambia. Ya no se trata de pelear por respeto. El respeto empieza a manifestarse naturalmente, porque quien se respeta desde adentro irradia una fuerza que no necesita imponerse. Eso no significa que el prejuicio desaparece mágicamente, pero sí significa que ya no nos define, que ya no nos condiciona, que ya no nos arrebata el derecho de estar en paz con quienes somos. El viaje de vuelta a casa es íntimo, es lento, pero es posible. Y cada conversación, cada acto de denuncia, cada historia como la de Ryan García, ayuda a despejar el camino. Volver a casa también implica sanar el dolor de nuestras relaciones internas, el clasismo entre nosotros, la envidia disfrazada de crítica, la constante búsqueda de aprobación externa. Volver a casa es dejar de competir por ser el más presentable, el más exitoso, el más internacional y empezar a caminar juntos desde lo que realmente somos, porque lo mexicano no necesita validación. Necesita liberación, liberación de la vergüenza heredada, liberación del juicio interiorizado, liberación del silencio que impusieron generaciones pasadas por miedo a ser excluidas. Y esa liberación no es ruidosa, es amorosa. Es esa calma que llega cuando uno se mira con ternura después de años de exigencia. Es la pausa que permite respirar después de correr toda una vida detrás de una aceptación que nunca debió ser condición para sentirse digno. Hoy, más que nunca, México tiene la oportunidad de redefinirse, de dejar atrás la mirada del otro como medida de valor, de escribir su propio relato, no como víctima ni como adversario, sino como protagonista de su propia conciencia cultural. Ryan García fue solo un disparador. La verdadera historia empieza ahora, con cada persona que elige afirmarse sin miedo, caminar con la frente en alto y enseñarle a las nuevas generaciones que ser mexicano es un motivo de plenitud, no de duda. Así, poco a poco, palabra a palabra, acto a acto, volvemos a casa y desde ahí todo empieza a sanar. Y es que volver a casa también implica mirar con compasión las veces en que, por miedo o por hábito,
nosotros mismos rechazamos lo que somos. Las veces en que corregimos a nuestros hijos por hablar con acento. Las veces en que aplaudimos más a quien parece extranjero que a quien defiende sus raíces. Las veces en que ocultamos nuestro origen en una entrevista de trabajo, en una reunión, en una red social. Todo eso es parte del condicionamiento que hemos vivido, pero también es parte de lo que podemos desaprender, porque reconocer estas conductas no es para juzgarnos, sino para liberarnos. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso aplica a lo individual, pero también a lo colectivo. La oscuridad que arrastramos no es maldad, es dolor acumulado, es la consecuencia de haber sido vistos como menos durante tanto tiempo. Pero si la miramos, si la reconocemos sin vergüenza, se convierte en semilla de una nueva forma de vivir, más serena, más firme, más verdadera. Y ahí está el verdadero poder de todo esto, que no necesitamos cambiar quiénes somos, solo necesitamos dejar de esconderlo, dejar de disculparnos por ello, dejar de temer que lo nuestro no sea suficiente, porque lo es, siempre lo ha sido, solo que ahora por fin estamos empezando a recordarlo. Este camino de redignificación no será rápido, pero cada paso cuenta. Cada vez que uno de nosotros habla con orgullo, sin arrogancia, cada vez que defendemos al otro sin gritar, cada vez que celebramos lo nuestro sin necesidad de aprobación, cada uno de esos momentos suma, porque, al final, el cambio no empieza con un golpe mediático ni con un escándalo viral. Empieza cuando, en lo más íntimo, uno deja de creer que necesita parecerse a alguien más para ser respetado, y ese momento es sagrado.